Le agradezco mucho por sintonizar hoy el programa. Hace unas semanas emprendí un nuevo estudio. Estamos estudiando el libro a los Gálatas, la epístola de Pablo apóstol a los Gálatas. Es una epístola que trata con nuestra vida cotidiana, como ninguna otra en la palabra de Dios. Por consiguiente, es una de las epístolas más importantes. Por cierto, la más importante respecto a este tema en concreto. Me refiero a nuestra vida cotidiana. Pablo aborda el problema en esta epístola que atormenta a todos y que es una desviación o defección del gran mensaje de la cruz al transferir nuestra fe a otra cosa. Y voy a abordarlo un poco más en un momento. Y él nos dice lo fatal que es, lo atroz que es y cómo va a acabar y destruir incluso al mejor hijo de Dios. Así que creo que esta serie en concreto va a ser una de las enseñanzas más importantes para usted como cristiano. Por eso le exhorto a no perderse un solo programa, si puede. Si no va a estar en casa, grábelo y mírelo más tarde cuando le sea posible. Así de importante es, no digo mi enseñanza, sino este aspecto en concreto de la palabra de Dios. Quiero leer 2 versículos hoy. Leeré rápidamente los mismos versículos que leí ayer. Ayer leímos unos 4 o 5 versículos. Pablo dice en Gálatas 1:8, mas aun si nosotros, Pablo y sus compañeros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, nota, Jesucristo y el crucificado, sea anatema. Es bien fuerte. Nota, eternamente condenado. El Espíritu Santo lo dice a través de Pablo, que quede claro que es algo muy serio. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. En cierta ocasión pasada les había dicho la misma cosa que hace que su defección sería aún más seria. Si alguno os anunciare otro evangelio, algo que es además de la cruz, del que habéis recibido, lo que salvó sus almas, sea anatema. Nota, eternamente condenado, que significa la pérdida del alma. Padre Celestial, ayúdame hoy. Recurro a ti exclusivamente, Señor. No puedo enseñar al pueblo correctamente sin tu ayuda. Por eso te pido tu ayuda y la reclamo y la recibo. Unge al pueblo a escuchar tu palabra, a recibir tu palabra. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo hace tal declaración? Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Es una declaración muy fuerte. Permítame explicárselo un poco. Primero, Pablo no solo estaba expresando su cólera. Voy a explicarle lo que había sucedido. Como lo mencioné en el programa de ayer, lo más probable es que Pablo y Bernabé no estuvieron mucho tiempo en esas iglesias después de su fundación. ¿Cuánto tiempo se quedaron? No tiene importancia. Y lo más probable, estas eran iglesias a lo que se refiere ahora como la Turquía moderna, situadas en la región de Galacia, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Es probable que ellos fundaron estas iglesias, Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero. Y es probable que fue durante ese tiempo. Nadie sabe de seguro, pero muchos eruditos lo creen y yo personalmente creo que fue en ese tiempo. No soy un erudito, pero yo creo que es correcto. Bueno, el tiempo que estuvieron allí, ellos enseñaron a la gente de modo inequívoco la palabra de Dios. En otras palabras, fue un privilegio para los gálatas tener la enseñanza del más grande maestro del mundo de esa época y del hombre a quien se le había concedido el significado del nuevo pacto. Ellos llegaron a comprenderlo directamente de la boca de Pablo. No fue de segunda mano. Fue un privilegio para ellos tener esta enseñanza. El significado del nuevo pacto, el mensaje de la cruz. Muy bien. Cuando Pablo y Bernabé se fueron a emprender en otras obras,
Los judaizantes, ¿y quiénes son ellos? Los judaizantes eran judíos, hombres de la madre iglesia en Jerusalén. Pues es un poco confuso, pero esto es lo que sucedió. Eran hombres que aceptaron a Cristo, pero también creían que se tenía que guardar la ley para ser salvo. En otras palabras, se introdujeron en las iglesias después que se fueron Pablo y Bernabé. Y ellos dijeron que si quiere desarrollarse en el Señor, en otras palabras, uno no es realmente salvo hasta que guarde la ley, refiriéndose a los gentiles y a los judíos en las iglesias allí. Se debe guardar el Sabbat. Los hombres deben circuncidarse. Todos los varones tienen que circuncidarse. Incluso los niñitos, después de 8 días de nacido, los varoncitos tienen que ser circuncidados. Y también tienen que guardar el Sabbat. Tienen que adoptar la ley de Moisés. Se introdujeron en las iglesias instruyendo esto a la gente. Y algunos gálatas empezaron a aceptar lo que se les decía. Y veamos la razón. ¿Cómo podía la gente que había sido salva bajo Pablo cuando se le había advertido de todo esto? Él lo dice mucho en el versículo 9. Les había prevenido de los falsos maestros que se introducirían predicando otro evangelio, que era además de la cruz. Y la tragedia de todo esto, y no creo que estoy exagerando cuando lo digo, casi todo lo que se predica hoy en Estados Unidos, Canadá y el mundo, está bajo el título de otro evangelio. Y como yo lo sé porque los predicadores no predican la cruz. No predican el mensaje que predicó Pablo. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23 dijo también, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios 1:18 dijo también a los Gálatas, mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo sé que muchos predican otro evangelio porque no están predicando la cruz. Es por eso que millones se han tragado este plan de una vida con propósito que no es el evangelio. Es por eso que millones se han engañado en el cristianismo inspirador, que no es el evangelio. El evangelio se trata de que el hombre es un pecador perdido, sin Dios, y la única solución a su dilema es Jesucristo y el crucificado. En resumen, o sea, eso es lo que el evangelio es. Para el pecador, la solución es Jesucristo y el crucificado y el hombre reconociéndolo. Los judaizantes se introdujeron en las iglesias y predicaban la ley como evangelio. Hay que circuncidar a los hombres. Tienen que guardar el Sabbat, que es el sábado. Tienen que guardar ese día. No pueden comer cerdo. Y la lista es larga, como sea el caso. A fin de conocer bien al Señor o llegar al punto de decir lo que tenían que hacer para ser salvo. Y probablemente es lo que hicieron. Bueno, era confuso para los Gálatas. Bueno, usted se preguntará por qué se dejaron engañar teniendo en cuenta que habían tenido instrucciones del mejor maestro del mundo, el apóstol Pablo. Es una incógnita. ¿Por qué les hicieron caso? La naturaleza humana es muy rara. Permítame ofrecerle una de las razones. Los judaizantes vinieron de Jerusalén, la madre iglesia. Usted dirá, ¿estaba equivocada esa iglesia? Santiago, el hermano del Señor, pastoreaba esa iglesia.
es donde se congregaban casi todos los primeros apóstoles. Y cuando digo iglesia no significa un edificio en cierto lugar, se reunían en casas o en bosques o en cuevas, donde sea que pudieran reunirse debido a la terrible persecución. Sin embargo, era una iglesia sólida de 40 a 50 mil personas. Fue la primera iglesia. Es donde predicó Pedro en el día de Pentecostés y unos 3,000 hombres fueron salvos. Y miles más después de eso. La mayoría eran judíos. Prácticamente todos ellos. Si hubieran gentiles entre ellos, fueron prosélitos. Pues no había muchos de ellos, fueron más que todos judíos. Y no me tomaré el tiempo, excepto para decir lo siguiente. La Madre Iglesia tenía una lucha con este problema. Cuando tuvieron su primer concilio en Jerusalén, Pablo estaba allí. Pedro habló también ese día. Pedro había visto la gran visión de algo parecido a un lienzo que descendía del cielo. Y Santiago tomó la decisión, y con razón, de que los gentiles no tenían que estar bajo la ley. Era correcto. Pero nunca dijo nada acerca de los judíos. Y en mi opinión, él debiera haber incluido a los judíos también. Él hubiera dicho, tal como lo predicaba Pablo, que la ley había terminado en Cristo, se había cumplido en Cristo. Ya no era de incumbencia para los gentiles, como también para los judíos, pero no fue así. Él lo dijo para los gentiles y con razón, pero no incluyó a los judíos y para siempre causó problemas. Bueno, es por eso que Pablo dice en Gálatas lo que abordaré un poco más tarde. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted tiene una creencia equivocada y no se arranca de raíz, no se erradica, al final corromperá todo su pensar, al punto de que todo se vuelve erróneo. Muy bien. Cuando Pablo oyó que estos hombres se introducían y enseñaban esto, él lo llamó otro evangelio, un evangelio pervertido. Ellos enseñaban la ley. Él se indignaba. Y le recuerdo cuando empecé a decir al inicio del programa, cuando hizo la declaración, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, y luego lo dice por segunda vez. Como dije, no está expresando su cólera, no está perdiendo su estribo, no tiene un ego descomunal, no es un regodeo ególatra. El Espíritu Santo pone estas palabras en su corazón, y luego en su boca, y luego las escribió. Bueno, déjeme repetirlo. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas palabras. No fue solo el pensamiento o el lado humano de Pablo, o estaba perdiendo los estribos. Era el Espíritu Santo que le decía al apóstol, escribe esto. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien, veamos la última parte de estos dos versículos, sea anatema. Anatema, ¿qué significa? Significa condenado eternamente. Significa tener el juicio de Dios sobre ellos. Significa la pérdida del alma. ¿Me explico? Bien, vuelvo a repetirlo. El apóstol está diciendo, si alguno, un hombre o un ángel del cielo, es fuerte, amigo, incluso un ángel del cielo, o incluso si yo volviera más tarde tratando de predicar otra cosa del que os habéis anunciado, lo que salvó sus almas, sea anatema. Sea anatema.
redacté un artículo el otro día para una publicación mensual de nuestra revista, y la verdad es que no era un artículo, era solo unos párrafos en la columna de mí para usted en esa revista. Y algunos de ustedes ya la han visto, ya la han recibido y leído, pero como sea, no mencionaré ningún nombre, pero se trataba acerca del mensaje predicado por cierto predicador popular. Y lo que predicaba no era el evangelio, y es engañoso y destruye y hace daño a millones y millones de personas. Y sabe, el engaño es tan poderoso que cuando la gente escucha algo erróneo, si es lo que ellos quieren oír, satisface a la carne, entonces van a afirmar que les está favoreciendo, cuando en realidad les está destruyendo. Como sea, hice la declaración en el artículo, no voy a mencionar el nombre del que predicaba otro evangelio, Dios lo maldice. Y los que lo escuchan, Dios los maldice también. Yo no lo dije. Es tal como lo dice aquí. Sea el anatema. Bien, si es correcto lo que Pablo dijo aquí, voy a regresar y ver exactamente lo que él dijo. Está diciendo, estos judaizantes se introducen en las iglesias proclamando a Cristo. Ellos venían de la madre iglesia en Jerusalén y debido a eso, más que probable, la gente de Galacia fueron convencidos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que estas personas que predican, que tienen que guardar el Sabbat, que tienen que circuncidar a los hombres, que hay que guardar la ley a fin de ser salvo, que sean anatema. Es lo que dijo. Bien, escuche esto por un momento. Lo que enseñaban estos judaizantes fue una vez bíblicamente correcto y acertado. Lo que estaban enseñando fue una vez el fundamento de la apelación de Dios al hombre. La circuncisión era la señal física del antiguo pacto entre Dios y el hombre, instituido en el monte Sinaí. El Sabbat era de tal magnitud que el Señor dijo, si infringes el Sabbat, si haces caso omiso al Sabbat, pagarás con la pena de muerte. Ya que ese Sabbat representaba a Cristo que estaba por venir, el descanso que recibiríamos en él. Fue una vez cierto y correcto, pero Jesús lo cumplió todo, donde ya no es más necesario. ¿Por qué quieres la sombra cuando puedes tener la esencia? ¿Por qué quieres tener lo que es un sustituto cuando puedes tener la realidad? Cristo es el fin de la ley, dicho por Pablo. Él le dio fin, acabado. Bien. Ellos podían dirigirse a los manuscritos de Éxodo, a los de Levítico, y a cualquiera de los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y así sucesivamente, y mostrarles, esto es lo que dice. Y tuvo un gran impacto, pero Pablo había enseñado que todo eso, tan necesario que fue entonces, tan estupendo que fue entonces, pero se ha cumplido en Cristo. Y si tratamos de volver a eso, estaríamos insultando lo que ha hecho Cristo en la cruz. Estaríamos diciendo que no fue suficiente lo que hizo y debemos volver al antiguo pacto o a algún pacto de nuestra propia invención. Bien, usted me dirá, bueno, ese no es problema nuestro ahora. Ah, sí lo es. Puede que la situación sea un poco distinta, pero el principio es el mismo. No es que los predicadores hoy, o el predicador que mencioné hace un momento, del que mencioné, y le advertí a la gente,
No es de que están enseñando la circuncisión o el guardar el sabbat o la antigua ley de Moisés. No están haciendo eso. A uno sí, pero no del que le hablaba, sino que era otra cosa, que era un mensaje inspirador, que no trata la necesidad y la solución del hombre. Se necesita salvación del pecado. La solución es Jesucristo y el crucificado. Por consiguiente es otro evangelio. Por consiguiente es erróneo. Por consiguiente los que se engañan estarán perdidos eternamente. Bien, ¿qué es lo que digo? Digo que tiene más de la Biblia, es más bíblico lo que hacían estos judaizantes que mucho de lo que hoy se dice llamar evangelio. ¿Me escuchó? En otras palabras, la situación ahora, señoras y señores, es peor que la de hace 2000 años. La situación en las iglesias hoy, con excepción de algunas, y gracias a Dios por las excepciones, pero generalmente es peor hoy que la de las iglesias en Galacia hace 2000 años. Déjame preguntarle, si el apóstol Pablo estuviera vivo y regresara, ¿qué diría él? ¿Diría lo mismo que él dijo aquí de lo que se está predicando en las iglesias modernas? Sí lo diría. Lo está diciendo porque es la palabra de Dios. Lo que dijo se aplica actualmente tal como se aplicó entonces. Quiere decir que el predicador no está predicando la cruz. Déjeme tratar sobre eso por un momento. Y sigo diciéndolo una y otra vez. Lo que el Señor le dio a Pablo fue el significado del nuevo pacto, lo que significa realmente. Y es el significado de la cruz. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Es la victoria que ganó en la cruz. Su expiación por el pecado en la cruz. Cuando dijo consumado es. Por lo tanto, este gran plan de redención estaba ya culminado, terminado, acabado. Se pagó un terrible precio en el sacrificio del Hijo unigénito de Dios en esa colina llamada Gólgota. Ese es el nuevo pacto. Lo que hizo Jesús en la cruz es el nuevo pacto. Lo hace posible para que lo tengamos. Y permítame decir esto antes de terminar eso. Es por eso que Pablo dijo que es un mejor pacto hoy que se basa en mejores promesas. Así es, está en la cruz. Es por eso que dijo, más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Seguiremos mañana donde nos quedamos hoy. Hasta luego y que Dios le bendiga. Qué placer es estar con usted. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Por favor, vea una muestra en la pantalla. Lo que se muestra es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Cada pasaje, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. O sea que prácticamente cada versículo está explicado y a propósito. Vamos pronto a tener a disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del Expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento si no lo ha adquirido.
le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del expositor ha sido producido por el Espíritu Santo. Tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios, y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho. En los últimos días he reducido el precio a $25 el ejemplar y el gasto de envío está incluido. Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero. No hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios. Por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado el precio a solo $25 y todos los gastos de envío están incluidos, ya que quiero que usted tenga un ejemplar. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede ver el número y la dirección que aparece en la pantalla. Le pido que nos dé una llamada o nos escriba. Los telefonistas estarán esperando su llamada por solo $25. Cárgalo a su tarjeta de crédito o llámenos y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca, nunca, nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada y le prometo que será de gran bendición. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Fairest of 10,000, oh, make me a reflection of your light. And I pray, Jesus, shine down on